Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar entonces con los diferentes módulos sobre COVID-19. En este específicamente vamos a revisar entonces la parte de diagnóstico. Mi nombre es Santiago Monsalve Yepes, soy residente de Medicina Interna de la Universidad CES y antes de que comencemos quisiera hacerles una advertencia, pues en este video encontramos entonces toda la evidencia que hay disponible hasta el momento de grabar este video hoy 23 de marzo de 2020, pero que la información como tal pudiera cambiar en los próximos días, pues la evidencia científica cada día nos trae más información, por lo que entonces es una información que está sujeta a cambios como tal. Para empezar entonces, quiero dejarles claro que toda EPS, administradoras de regímenes de excepción, prepagadas e IPS, deben garantizar como tal la toma de muestra y el envío al laboratorio departamental o cualquier laboratorio que esté debidamente autorizado por el Instituto Nacional de Salud. Recordemos que ya cada vez están capacitando más personal y más laboratorios para poder procesar adecuadamente estas muestras, por lo que cada EPS a la que pertenezca cada uno de los pacientes debe asegurar entonces la toma de muestra y el transporte hacia el laboratorio debidamente certificado. Importante entonces destacar que todos aquellos pacientes que tengan un contacto de riesgo con una persona confirmada por COVID-19 debería procederse la muestra en los primeros 7 días de confirmación del caso como tal del paciente pues que lo contagió. Y es importante que la Secretaría de Salud Departamental debe encargarse de entregar el resultado a la IPS que lo solicite o a quien haya tomado la muestra siempre y cuando esté debidamente pues certificado como tal. Estos son entonces los diferentes formularios que hay que llenar cuando tengamos entonces no solamente un paciente que esté confirmado por COVID-19, sino todos aquellos que tengan un caso probable o aquellos pacientes que tengan una insuficiencia, una infección respiratoria aguda, grave o que fallezcan como tal, como vamos a ver más adelante. Son formularios entonces que incluyen datos básicos y que son muy importantes que los llenemos, pues van a servir entonces como un soporte epidemiológico ante la emergencia que estamos viviendo actualmente. Esta es la ficha entonces específica para la infección por COVID-19. Recordemos que el ministerio ha definido unos casos específicos donde debemos considerar como tal la infección, susceptible pues a que estas definiciones puedan ir cambiando a lo largo del tiempo, que probablemente lo van a cambiar próximamente. Y recordemos que también hoy en día todos los pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria, una infección respiratoria aguda grave, deben ser notificados y deben ser reportados independientemente de que tengan o no un resultado positivo o de que tengan o no contacto estrecho con un paciente confirmado, siempre deberíamos reportarlos como tal a las autoridades sanitarias. Para hacer entonces un diagnóstico virológico adecuado, debemos entonces tener en cuenta tres grandes pilares que deben ser infalibles el uno del otro. Lo más importante entonces es una adecuada recolección de la muestra, no solamente la técnica, sino también en los diferentes sitios anatómicos y en las diferentes secreciones recomendadas como tal por los diferentes entes reguladores, cuánto tiempo demoró el paciente en consultar y al cuánto tiempo le tomó la muestra, siempre lo debemos reportar porque como vamos a ver más adelante, la cinética de estas pruebas va a cambiar a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el tipo de muestra? Pues no es lo mismo tener entonces una muestra para PCR de esputo que una muestra en heces, como lo vamos a ver más adelante. Y un tercer aspecto muy importante que muchas veces no nos lo recalcan y es que la muestra debe tener un adecuado transporte y conservación, pues si fallamos en este ítem podríamos incurrir entonces en un falso negativo y favorecer entonces la expansión del virus como tal. Como les había dicho, entonces el instituto nos recomienda no solamente para el COVID, sino que eso viene ya previamente descrito con otros virus como influenza, que entonces el éxito del diagnóstico va a depender entonces de la dinámica de la infección, como les había dicho, el tiempo, no solamente el tiempo del inicio de los síntomas, sino el tiempo al momento de la toma de la muestra, una adecuada recolección de la muestra, no solamente la técnica, sino que tenga una buena celularidad como tal. Eso va a estar directamente relacionado con el sitio anatómico y la técnica de aquel que tome la muestra, una adecuada conservación y transporte como se los voy a enseñar a continuación y cuál es el método diagnóstico que vamos a utilizar. Pues entonces ya cada vez estamos teniendo más ayudas diagnósticas que están llegando al país o que van a llegar próximamente y es importante que tengamos en cuenta y sepamos las especificidades de cada una de ellas. Estos son entonces los casos que define el ministerio, que yo creo que próximamente va a cambiar, pues ya la OMS lanzó la alerta
que para Colombia ya vamos a tener circulación interna del virus, por lo que entonces el ítem de un viaje reciente ya no va a ser un criterio sine qua non para ser un caso probable de COVID-19, pero estos son los casos que tenemos hasta la fecha de hoy. El caso 1 entonces es un paciente con una infección respiratoria aguda grave, inusitada. Inusitada quiere decir que entonces no esperábamos que siguiera ese curso clínico, que tengo temperatura mayor o igual a 38 grados y tos. Ojo, que la fiebre también cada vez nos hemos dado cuenta que la fiebre tampoco es un criterio sine qua non para que el paciente cumpla con las características de infección probable por COVID-19. Se han descrito nuevas cohortes que hasta el 10% de los pacientes con infección confirmada por COVID-19 pueden no tener fiebre durante el curso clínico, pues como tal, de la enfermedad. Y que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones, pero vamos a aclarar cada una de ellas, que tenga un historial de viajes con áreas de circulación de casos de enfermedad en los últimos 14 días. Eso hasta hace poco se tenía en cuenta, pero ojo que ya tenemos circulación interna del virus como tal, entonces un paciente que no haya viajado no se descarta que no tenga infección por COVID-19 como tal. Definitivamente los trabajadores de salud que estamos expuestos al ámbito hospitalario somos un personal de riesgo, sobre todo porque tenemos contacto estrecho con los pacientes constantemente. Y de una vez vamos a definir entonces qué es contacto estrecho, que se define entonces como un contacto con un paciente confirmado, que yo haya tenido un contacto a menos de 2 metros de distancia y por más de 15 minutos, así vamos a definir entonces un contacto estrecho. O cualquier contacto que involucre un contacto directo con secreciones respiratorias de un paciente confirmado con COVID-19. Esto entonces aplica también para el tercer ítem de un antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días. 14 días se pone el punto de corte porque se ha visto entonces que ese es el límite superior del periodo de incubación de la enfermedad como tal. En el caso 2, tenemos entonces pacientes con una infección respiratoria aguda, pero en este caso no es grave, es una infección leve o moderada, pero que haya cumplido entonces cualquiera de los tres ítems. Nuevamente, el antecedente de los viajes, que ojo, que ya no es un criterio sine qua non, que sea trabajador de la salud o que tenga un contacto estrecho en los últimos 14 días. Y que dentro de los síntomas tenga al menos uno de los siguientes, ojo, al menos uno, no todos. Puede tener fiebre mayor a 38, que sea tomada con un termómetro pues como tal, tos, que generalmente es seca, pero esos pacientes también pueden tener tos húmeda, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga o adinamia. En cuanto al caso 3, tenemos entonces a todos aquellos pacientes que también tienen infección respiratoria aguda grave, que tengan un cuadro clínico con fiebre y tos no mayor a 10 días y que cumplan alguna de las siguientes características aquí mencionadas, que sean pacientes mayores de 60 años o que tengan cualquiera de estas comorbilidades que tengamos acá descritas. ¿Por qué? Porque se ha descrito en las diferentes cohortes de otros países que estos son los pacientes que tienen un mayor riesgo de un deterioro clínico y tienen un peor pronóstico, sobre todo a la hora de tener una infección respiratoria grave. Entonces, muy importante siempre sospecharlo en este grupo de pacientes. Caso 4, todos aquellos pacientes que fallezcan por una infección respiratoria aguda grave, o sea, todo paciente que fallezca por falla ventilatoria se debe considerar el diagnóstico de COVID y así el paciente no tenga un diagnóstico confirmado, el paciente fallece y yo debo recolectar la muestra para definir o no si era un COVID, sobre todo para registros epidemiológicos y manejo adecuado del cadáver. Y en el caso 5, un paciente asintomático, pero que haya tenido contacto estrecho con un paciente confirmado. Recordemos entonces que esta muestra se debe procesar rápidamente para poder entonces definir si mi paciente también está infectado, así esté asintomático o si no se logró infectar pues a pesar de tener un contacto estrecho. Importante entonces destacar que como les había mencionado previamente, la definición de caso 1 y caso 2 puede cambiar y probablemente va a cambiar ya que tenemos entonces circulación interna y circulación comunitaria del virus. Esta gráfica es una de las gráficas más importantes de la presentación, pues entonces acá nos muestra cómo van evolucionando o cómo van apareciendo las pruebas o la positividad de las pruebas a medida que pasa el tiempo. Vemos entonces acá en la primera parte cómo la PCR, la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, es positiva desde el momento cero de la infección, o sea, incluso con pacientes completamente asintomáticos ya tengo una positividad de la prueba, que tampoco, que como vamos a ver más adelante, tampoco es que sea 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, pero es la prueba que hasta ahora se ha demostrado pues que tiene una aparición más temprana en el curso de la enfermedad.
Se han desarrollado entonces otras pruebas como son la detección de antígenos como prueba rápida o la detección de anticuerpos como prueba rápida, que es la prueba entonces que va o que autorizó ya el ministerio para que entrara al país. Vemos entonces cómo tenemos que mirar con mucha atención que es que la prueba de detección de anticuerpos, tanto IgM como IgG, no se positivizan sino hasta después del quinto día, y es por eso que entonces aquellos pacientes que consultan temprano o aquellos pacientes que tuvieron un contacto estrecho e inmediatamente solicitan la prueba, si le hacemos una prueba de detección rápida de anticuerpos, esa prueba puede ser negativa y no me va a descartar que el paciente tenga una infección por COVID-19. Ese yo creo que es el mensaje que tiene que quedar más claro en esta charla, pues entonces ya van a empezar a llegar todas estas pruebas, se van a empezar a utilizar ampliamente, pero ojo, hay que saberlas utilizar, hay que saberlas interpretar y hay que saber a quién pedírselas. ¿Listo? Entonces, una prueba negativa rápida de anticuerpos no me va a descartar que el paciente tenga infección porque se demora varios días en volverse positivas. Para hacer entonces una adecuada toma de muestra, como lo vamos a ver a continuación, siempre debemos seguir entonces los lineamientos del Instituto Nacional de Salud que vienen también desde la OMS, y es que esta toma de muestras se considera un procedimiento de alto riesgo, pues el paciente entonces tiene alto riesgo de que pueda toser durante la prueba, entonces directamente nos van a caer las partículas de saliva con el virus en él, y estamos tomando pues directamente las muestras del aspirado del tejido respiratorio donde está directamente pues el virus como tal. Es por eso entonces que siempre deberíamos utilizar mascarilla N95 o FFP2 en el lugar donde esté disponible, utilizar también entonces el doble guante, la bata desechable, las gafas e idealmente una máscara protectora pues o una careta para evitar como el contacto directo con las partículas. La invitación es a que revisen los diferentes videos y los diferentes lineamientos pues para una adecuada protección del personal de salud. Los diferentes estudios que se han hecho con las pruebas moleculares, todos se hicieron en muestras de vías respiratorias. Si bien ya han salido trabajos donde se ha encontrado pruebas moleculares positivas en sangre, en heces, los estudios primarios fueron realizados entonces con muestras respiratorias y la prueba molecular que tenemos acá en Colombia fue realizada netamente en pruebas respiratorias. Es por eso que entonces en el momento solamente se recomienda que se tomen muestras de tejido respiratorio. Se podría utilizar entonces tanto tejido respiratorio superior como tejido respiratorio inferior. Importante entonces que esta muestra sea tomada idealmente en los primeros 5 días tanto o de los síntomas o del contacto estrecho como tal del paciente y máximo hasta 10 días después. ¿Por qué? Porque después de los 10 días puede bajar entonces un poco el rendimiento de la prueba, entonces puede darnos falsos negativos. Entonces recordemos, idealmente primeros cinco días de inicio de los síntomas hasta máximo los 10 días como tal. Esta es entonces una técnica que también está descrita en diferentes revistas médicas e incluso hay videos en la OMS sobre cómo hacer una adecuada técnica para la toma de la muestra. Esta es la técnica entonces del hisopado nasofaringio. Recordemos que los más recomendadas hasta el momento es el hisopado naso u orofaringio como tal. Importante entonces destacar que el paciente entonces debe hacer una limpieza de las secreciones que tenga antes de hacer el procedimiento. Se debe inclinar entonces la cabeza hacia atrás, pues entonces si lo hacemos directamente sin inclinar la cabeza podemos chocar con el piso de la nariz y en realidad no estaríamos tomando una muestra nasofaringea, sino simplemente nasal. Avanzamos entonces el hisopo hasta que choquemos. Una vez choquemos, entonces debemos hacer como circulitos con el hisopo para poder tener una muy buena muestra, que tenga una muy buena celularidad para que mejore como tal el rendimiento de la prueba. Y una vez la tenemos, entonces depositarla en un tubo estéril, sellarlo, eh, ponerle el nombre adecuado del paciente, la fecha de la toma de la muestra, la fecha del inicio de los síntomas y cuál es el tipo de muestra entonces que se tomó para poder enviarlo adecuadamente al laboratorio para el procesamiento de la misma, como ya vamos a ver más adelante que se realiza. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta desde el punto de vista técnico para hacer una prueba adecuada? Que lo que se recomienda entonces es un hisopo de punta sintética, bien sea de nylon o de dacrón. Se deben evitar a toda costa hisopos con eje de madera y punta de algodón, pues estos son los que vemos que se utilizan más comúnmente en la práctica clínica, pero se ha visto entonces que este tipo de material inhibe los reactivos y también desnaturaliza el virus, lo que puede dar un falso negativo. Entonces, por nada del mundo deberíamos utilizar
hisopos de madera con punta de algodón para la prueba, siempre debe ser con un hisopo de punta sintética y que el eje sea de metal o de plástico. Depositar entonces en un tubo estéril. Ese tubo estéril no es cualquier tubo de ensayo, debe ser un tubo estéril plenamente definido pues para que cumpla su función. Debe contener al menos 2 mililitros de medio de transporte viral. Esta es una solución entonces ya plenamente definida por la OMS y por el INS. Este es el medio entonces en el cual se debe transportar el virus, no en solución salina, no en formol, es en este medio única y exclusivamente que se debe transportar y, como les había mencionado, sellar y rotular adecuadamente, como vamos a ver más adelante que se realiza. Hay otras técnicas que también se han descrito, sobre todo en otras infecciones virales, sobre todo en la infección por influenza. Otra de ellas es el aspirado nasofaríngeo. Sin embargo, en este caso no se recomienda, pues es un procedimiento con alto riesgo de aerosolización de partículas, por lo que entonces no deberíamos realizarlo de rutina en este caso. Para el transporte debemos tener entonces unas pilas y unas neveras adecuadamente dotadas en nuestro hospital para un adecuado transporte de la muestra. No nos ganamos nada si entonces cogemos el paciente de forma temprana, hacemos una buena técnica, pero no tenemos un buen transporte y conservación de la muestra, no hacemos nada porque probablemente va a dar un resultado falso negativo. Entonces, ¿cómo debería ser entonces el transporte? Idealmente esta nevera debería estar refrigerada entre 2 y 8 grados. Debemos ser muy estrictos con la temperatura, pues ya hay estudios que han demostrado que la muestra por encima de 8 grados desnaturaliza el virus y perdemos la muestra como tal. Importante entonces destacar que idealmente, si voy a refrigerar la muestra a esta temperatura, el procesamiento debe ser en menos de 72 horas. Si yo veo que el procesamiento de la muestra se va a demorar más de 72 horas, idealmente debería congelarlo. Congelarlo a una temperatura de menos 70 grados centígrados para preservar como tal la muestra y que el virus se mantenga ahí para hacer un adecuado procesamiento de la misma. Y para el transporte, nos describen que tenemos entonces tres recipientes. Un recipiente principal, que es como tal el tubo que contiene, recordemos, la solución de transporte viral. Ahí vamos a meter como tal el hisopo. El segundo entonces es un embalaje, que es un contenedor secundario hermético que debe ser resistente y antifugas. Y finalmente un embalaje exterior rígido adecuado que idealmente tenga un área de por lo menos 10 por 10 centímetros. Y recordemos, adecuadamente refrigerado de acuerdo al tiempo que me voy a demorar en procesar la muestra como tal. ¿Cuáles entonces son las muestras que tenemos? Tenemos entonces la PCR en tiempo real, que es la reacción en cadena de polimerasa, que es la que más se ha utilizado y recordemos la que es positiva desde el momento cero, como les había mencionado, tanto en muestras de vía respiratoria superior como inferior la podríamos utilizar. Lamentablemente, pues la vía aérea superior, que es la que más se está utilizando, sobre todo por el riesgo que representa para el personal de salud tener muestras de vía aérea inferior. La superior entonces tiene un menor rendimiento, tiene más falsos positivos, pero la de vía aérea inferior, que vamos a ver ahorita en cuáles casos específicamente yo podría utilizarla, definitivamente tiene un mejor rendimiento tanto en sensibilidad como en especificidad. La amplificación de ácidos nucleicos, como la PCR pues en tiempo real, que es de la que estoy hablando, lo que hace entonces es detectar los diferentes genes virales, que están tanto el N, el E, el S y el RDRP, que ese es el más importante. El RDRP es una RNA polimerasa dependiente de RNA. Recordemos que entonces el virus es un virus RNA, por lo que entonces requiere una transcriptasa reversa pues para iniciar su proceso de replicación a nivel de las células humanas. Esta técnica entonces va a detectar los diferentes genes y es importante acá explicar algo. Entonces, cuando yo tengo una prueba positiva, es aquella prueba que detecta todos los genes, todos los genes los detecta, entonces tengo una prueba positiva. Una prueba negativa es que no detecta ninguno y una prueba indeterminada es que detecta solamente uno, o el RDRP o alguno de los anteriormente descritos. Muy importante entonces tener eso en cuenta. Otra cosa, y sobre todo una cosa que me quiero detener y quiero explicar, es las pruebas rápidas de serología que van a entrar al país próximamente. Entonces son pruebas rápidas que, como les había mencionado, detectan IgM e IgG. Recordemos que estas pruebas solamente se positivizan después del quinto día e idealmente yo debería tomar unas muestras pareadas. ¿Qué significa muestra pareada? Tomar una muestra en la fase aguda, o sea, la primera semana de la enfermedad, y una prueba en la fase convaleciente, o sea, a las 4 semanas de la enfermedad. ¿Por qué?
porque no solamente la IgM hace diagnóstico, sino que también una elevación de 4 veces los títulos de IgG también me van a confirmar un diagnóstico de infección por COVID-19. Pero ojo, recordemos entonces que son pruebas que pueden dar falsos negativos, son pruebas que los laboratorios muestran que tienen un buen rendimiento, dicen que tiene una sensibilidad y una especificidad alrededor del 90%, pero ojo, que esa sensibilidad y esa especificidad es comparada con la PCR en tiempo real. Listo, entonces es importante tenerlo en cuenta. Idealmente que pudiéramos hacer una secuenciación viral, no solamente va a confirmar el virus, sino qué posibles mutaciones del genoma tiene, como apenas estamos estudiando el virus, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Hasta ahora solamente se recomienda el cultivo viral en aquellos pacientes en diferentes pues, estudios, hasta ahora no tenemos ampliamente disponible. Y una cosa que me parece muy importante, como lo vamos a ver al final cuando hablemos de diagnósticos diferenciales, es que ya se incluya la PCR de COVID-19 en el panel molecular completo de neumonía que utilizamos en la práctica diaria. Porque muchas veces vamos a tener pacientes que no tienen un COVID, sino que tienen una influenza, que tienen un neumococo, que tienen un respiratorio sincitial. Entonces es muy importante en una sola prueba tener los diferentes diagnósticos diferenciales. El rendimiento va a variar, como les había mencionado entonces, el lavado broncoalveolar o las muestras de tejido de tracto respiratorio inferior tienen un mejor rendimiento, el lavado hasta un 93% de los casos, en un esputo o aspirado hasta un 72% de los casos, y el hisopado que tenemos, el rendimiento es del 63%. ¿Listo? Entonces vean que tampoco es que es una prueba que sea 100% sensible o específica. ¿En qué pacientes entonces voy a utilizar una muestra de tracto respiratorio inferior? Recordemos entonces que la inducción de esputo no se recomienda por ser un procedimiento de alto riesgo de aerosolización de partículas, de la misma manera el lavado broncoalveolar. ¿Cuándo entonces lo debería utilizar? En aquel paciente donde yo tenga una alta sospecha, no haya podido confirmar como tal la infección por COVID, o en aquellos pacientes donde yo tenga una alta sospecha también de un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos donde debo buscar otras etiologías no solamente virales, sino bacterianas, fúngicas o por parásitos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que se debe hacer una técnica que se llama un mini lavado broncoalveolar y que idealmente lo debo hacer cuando mi paciente está intubado, que tiene un circuito cerrado para disminuir como tal el riesgo de aerosolización de las partículas en este caso. Que es importante destacar que la edad también juega un valor importante en el rendimiento de la prueba. La sensibilidad disminuye en pacientes jóvenes menores de 30 años, pero aumenta en aquellos pacientes mayores de 70 años como tal. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Y nos recomienda tanto los organismos internacionales como nuestros organismos nacionales, es que en caso de yo tener un resultado negativo en un paciente sintomático, con nexo, mejor dicho, en un paciente donde yo tenga una alta sospecha de que mi paciente está infectado por COVID-19, yo debería repetir la muestra en las siguientes 72 horas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta en diferentes estudios que hasta el 41% de pacientes con prueba inicial negativa pudieron dar positivo en una segunda prueba. Entonces, paciente con altísima sospecha, que inicialmente me da negativa la PCR, que recordemos que no es 100% sensible, yo debería repetirla a las 72 horas y en el 41% de los casos me voy a encontrar un caso positivo entonces. Lo que les había dicho, evitar la inducción de esputo por el riesgo de aerosolización, el lavado de lo que ya les había explicado solamente en aquellos pacientes con alta sospecha, no lo haya podido diagnosticar o en búsqueda de diagnóstico diferencial, siempre cuando el paciente esté intubado y en un circuito cerrado. Y otra cosa que les había dicho es que hasta el 22% de los casos de pacientes con COVID pueden cursar concomitantemente con una coinfección por otro microorganismo. Es por eso que entonces el paciente que llegue con síntomas respiratorios o paciente que llegue en falla ventilatoria, yo no solamente le debo procesar la muestra para PCR para COVID, sino que le debo hacer un panel molecular completo para buscar diagnósticos diferenciales y de acuerdo pues al cuadro clínico, los hallazgos, buscar si hay otras ayudas diagnósticas que debería utilizar. Pero entonces, ojo, toda paciente con síntomas respiratorios o falla ventilatoria no es solo COVID, no se nos pueden escapar entonces los otros patógenos que tienen un potencial tratamiento que es diferente pues al del COVID como tal. Finalmente, con respecto a los diagnósticos diferenciales, el diagnóstico diferencial pues de falla ventilatoria es bastante amplio y sobre todo pues por ejemplo en pacientes inmunosuprimidos sí que es mucho más, pero es importante tener en cuenta estos tres grandes, que son el virus de influenza, el virus respiratorio sincitial y el adenovirus y definitivamente la neumonía bacteriana, que yo pienso que acá también deberíamos discutir algo de eso.
Hay otras entidades que se han descrito como son la tuberculosis o como lo son los primos como tal, los primos hermanos del COVID, que son el SARS y el MERS. En el momento no se han documentado nuevas infecciones a nivel mundial ni por SARS ni por MERS, por lo que es poco probable entonces que estemos ante una infección por estas entidades. La falla ventilatoria por tuberculosis es poco común. En nuestras latitudes solamente el 2% de los pacientes debutan con una neumonía tuberculosa, por lo que entonces tampoco es que sea un diagnóstico diferencial importante, pero se debe tener en cuenta individualizando cada uno de los pacientes. Pero definitivamente son estos tres los que debo tener en cuenta. La influenza tiene síntomas muy similares. Inicialmente puede empezar como con un cuadro gripal, muchos síntomas de tracto respiratorio superior. La influenza pues tiene varios picos en el año, sobre todo en aquellos países que tienen estaciones. Los rayos X y las imágenes son muy similares pues como tal al COVID. Puede tener virus merilado en la tomografía, consolidación ya en fases más avanzadas, un compromiso bilateral, por lo que clínicamente es muy difícil diferenciarlo. Por eso les recalco nuevamente siempre pedir el panel molecular completo en búsqueda de diagnósticos diferenciales o de coinfección que puede ser tan alta como el 22%. De la misma manera, el virus respiratorio sincitial y el adenovirus, cuadros gripales que evolucionan a cuadros de tracto respiratorio inferior, pueden tener concomitantemente síntomas gastrointestinales que inicialmente no se habían descrito tanto en el COVID-19, pero ya cada vez estamos documentando más pacientes que llegan con diarrea, que llegan con vómito y posteriormente hacen como tal la falla ventilatoria. Nuevamente la prueba molecular es la que nos va a decir entonces cuál es el agente etiológico que está generando una enfermedad. Y en cuanto a la neumonía bacteriana, es bastante difícil hacer la diferenciación porque tanto el COVID-19 como los agentes microbiológicos piógenos elevan la PCR. Inicialmente entonces se había descrito que la procalcitonina jugaba un papel importante, pues el COVID no la elevaba, entonces ahí definíamos si el paciente requería un manejo antibiótico, pero ya nuevas cohortes nos han evidenciado que infección aislada por COVID-19 también pudiera elevar procalcitonina, por lo que entonces estas pruebas no me van a descartar o a confirmar tajantemente que tenga o no una infección concomitante o que sea solamente pues por un agente piógeno. El panel molecular nos va a dar una ayuda muy importante. Los cultivos en este caso sí se recomiendan. Si el paciente tiene una neumonía grave, el cultivo de esputo, o si él lleva lavado broncoalveolar, el cultivo pues tomado ya directamente también nos va a ayudar, pero es difícil. De la misma manera también es difícil diferenciarlo por imágenes, pues entonces en una fase inicial del COVID-19 hay más vidrio esmerilado, predominantemente en bases, periférico, pero tardíamente puede consolidar, al igual que una neumonía bacteriana, por lo que entonces la imagen tampoco me va a diferenciar claramente una infección entre la una y la otra. Muchas gracias, eso era todo lo que tenía para decirles, espero les haya quedado muy claro.